Bienvenidos a su programa Entendiendo los Tiempos. El matrimonio es una bendición instituida por Dios desde la creación, pero no está exento de desafíos. A lo largo de las Escrituras encontramos numerosos ejemplos de conflictos matrimoniales que reflejan los problemas comunes que las parejas enfrentan hoy en día. Desde diferencias en la crianza de los hijos, hasta tensiones financieras y la presión de los familiares y amigos. Por todas estas cosas, los matrimonios pueden pasar por momentos difíciles. Sin embargo, la Biblia ofrece una guía clara y práctica para resolver en esos conflictos. En este programa queremos explorar ¿qué son esos conflictos? Casos bíblicos y contemporáneos que nos hablan de los conflictos más comunes que surgen en los matrimonios y cómo solucionarlos. Y para hablar de este tema, tenemos al pastor y consejero matrimonial, Luis Méndez. Bienvenido, pastor. Qué gozo tenerte aquí, Luis. Gracias, Eduardo. Como siempre, este es de los momentos que disfruto mucho, estar en un salón contigo hablando por el aprecio mutuo que tenemos. Bueno, es una amistad de más de 30 años, ¿verdad? Así es. Muy contento de estar aquí. Luis, pero tú estás muy elegante y muy buen mozo. Explícanos Desde eso. que me dijeron que iba a estar al lado suyo, tenía que ponerme en el mínimo aceptable. Ajá. Pero usted está... O sea, que ese es el mínimo que usted se viste. No, para estar al lado suyo. Luis, ¿qué problemas los conflictos en los matrimonios? ¿Tú sabías que el índice de divorcios en la República Dominicana, vi un artículo en el periódico, está en alrededor de un 63%? Sí, no me sorprende, Eduardo. El asunto es que en la medida en que una relación entra en más intimidad, más posibilidad tenemos de los conflictos y las situaciones. Tú sabes que esto es un tema de que tú y yo escasamente podemos tener un conflicto. Nosotros nos amamos, nos relacionamos, pero yo no estoy todos los días en tu casa. No. Yo no estoy en los lunes en la mañana en tu casa. Entonces, tú y Patricia tienen unos esquemas y unos desafíos que tú y yo nunca vamos a tener. Por tanto, la posibilidad de conflicto aumenta en la medida de más intimidad. Y ese es el desafío que tienen los matrimonios. A mí me gustaría dos cosas antes de examinar esos casos que yo sé que son muy prácticos para nuestra audiencia. ¿Qué es un conflicto y cuáles son sus causas? Tú sabes, Eduardo, que yo creo que esa es una de las partes más importantes, porque a veces estamos tratando de resolver un problema que no hemos identificado. Y cuando la Biblia enfoca ese tema, tenemos, por ejemplo, como un texto clásico a Santiago. Santiago capítulo 4 habla de dónde vienen los conflictos, dónde vienen las guerras, de dónde vienen los conflictos entre vosotros. No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros. Y es interesante, Eduardo, que dice de dónde vienen, no dice si vienen. Eso no es un asunto de si va a haber conflicto, la pregunta es cuándo, cómo. Pero la Biblia hace un énfasis en la raíz. Y es obvio que los conflictos vienen de nuestros corazones. Una de las cosas más importantes de entender es que todos nosotros somos una maquinaria de deseos. Desde que nosotros nos levantamos, Eduardo, y sale el sol, ya yo estoy aspirando a cosas. Aspirando con mi morena, aspirando con mi gente, con amigos. Y un conflicto viene por un deseo que no alcanza la debida satisfacción. Todos nosotros tenemos deseos. El problema es cómo moderamos esos deseos. Y el mismo Santiago dice, ustedes codician, ustedes envidian y no siguen porque no piden. Y si piden, piden mal. Entonces yo saco a Dios de la ecuación. Y cuando no consigo lo que quiero, hay problemas. ¿Peleo? Exacto, porque hay gente, Eduardo, que son una maravilla, hasta que tú le dices que no. Ahí empieza el problema. Cuando tú lo estás complaciendo, no hay problema. No, exacto. Entonces el problema mío es que si yo quiero esto, y ya yo he abrazado ese deseo casi como una necesidad. Porque fíjate, Eduardo, qué interesante. A veces nosotros le llamamos necesidad a cualquier cosa. Yo necesito una camisa azul bonita como la que tiene el pastor Eduardo. En serio, tú necesitas la camisa. Yo quiero una camisa, pero yo no me voy a morir. Yo deseo una camisa así. Pero nosotros le vamos los deseos a necesidad y empezó el problema, Eduardo. Porque ya cuando yo digo necesito,
No puedo vivir sin eso. Y entonces cuando tú me dices que no, ¿qué tú crees que va a pasar? Se va a armar el lío. El conflicto. Entonces, en esencia, un conflicto es un deseo de mi corazón que no alcanza la debida satisfacción Entonces yo peleo. por resolver el problema. Pero usualmente se logra más moderando el deseo que tratando de alcanzar lo que yo quiero. Porque cuando tú tienes una aspiración aquí arriba y la realidad es aquí abajo, esa diferencia se llama frustración. Sí. Hay dos maneras de resolver eso, Eduardo. O tú la realidad la subes a tus aspiraciones o tú bajas tus aspiraciones. Así. Pero yo creo que el problema de nosotros es que estamos viviendo con demasiadas aspiraciones que nadie nos ha prometido. Así es. Y hay que moderar los deseos. No, y muchas de esas aspiraciones y esos deseos son creados por la publicidad. Totalmente. Si yo no tengo un chalequito tan elegante como el tuyo, no voy a estar bien. Entonces, porque no me veo tan elegante como tú. No, y hay gente que dice esta tarjeta de crédito para gente como usted. En serio. Así ¿Por qué es. para mí? Pero ya yo empiezo a comprar la idea de que si yo voy a un restaurante con usted y no saco esa tarjetita, hay problema. Hay problema. Así empiezan los conflictos. ¿Vale? Así. Luis, una aclaración fuera del tema. Tú dijiste, cuando yo hablo con mi morena, ¿y qué es eso de mi morena? La morena es mi querida esposa, Vilma. Ella es la realmente conocida. Yo soy el esposo de la morena. Como usted. Entonces, usted y yo pastor, estamos en las mismas condiciones. Pero que como este programa se ve en diferentes países, cuando tú dices mi morena, no se sabe, ¿verdad? Hay una manera cariñosa de decirle a mi esposa, Vilma. Tu amada. ¿Cuántos años tienen ustedes de casados? 36 años de casado. Yo soy un héroe. La morena, la heroína. Espero que ella no oiga esto. Luis, no te voy a meter en problemas. Vale, yo creo que es Vamos a importante. darle al programa. Vamos a hablar de los conflictos en la Biblia primero para luego tratar temas particulares en nuestra sociedad. Exacto. Quizá el marco de referencia, Eduardo, que podemos decir es los conflictos surgen cuando vienen los desafíos en nuestra vida. Vamos a hablar, por ejemplo, de enfermedad. Nosotros tenemos un caso en la Biblia que es Job. Job, en un contexto donde en la soberanía de Dios fue sometido a sufrimiento, como una manera de Dios declarar su fidelidad a sus hijos, aún en el medio del sufrimiento, pues su esposa tuvo dificultades de entender esto. ¿Sabe qué? Cuando nosotros leemos la historia de Job, Eduardo, fue un asunto fuerte. Job lo perdió todo en un lapso de tiempo bastante corto. Perdió sus hijos, perdió su salud, perdió pertenencia. Y ese hombre fue íntegro. Pero la esposa, ella no estuvo con el sufrimiento como muy de acuerdo. Y conocemos la historia donde ella le dijo, pero oye Job, ya, olvídate de Dios. Tú lo que tienes que decir ya es maldice a Dios y muérete. Oiga, qué consejito. Ya usted sabe con eso. Pero el hombre fue íntegro, pero tuvieron un conflicto. La enfermedad, como lo podemos aplicar a la escasez o a la crisis o lo que sea, generó un conflicto porque se rompió la estabilidad, la conveniencia. ¿Cómo Job enfermó? Bueno, ¿cómo yo voy a estar solo contento con Dios cuando todo está bien? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Ese es el argumento más interesante. ¿Qué fue lo que Job hizo? Él procesó la providencia en su vida a la luz de la soberanía de Dios. Así es. Dios está en el propósito de bendecirnos. Dios ha prometido no volverse atrás de hacernos el bien. Entonces, ¿cómo yo puedo interpretar mi situación de conflicto hoy? Elevándome a la soberanía de Dios. Porque dice la Biblia que Dios permite las pruebas en nuestras vidas y debemos tenerlas por sumo gozo. Santiago dice, Eduardo, que debemos tener por sumo gozo cuando somos visitados por diferentes pruebas. Yo no sé qué es lo que el autor divino tenía en mente, pero oye la palabra, Eduardo, sumo gozo. Si dijera gozo, ya es suficiente para yo tener problemas. Porque si tú me hablas de estar en Punta Cana, en cosa, yo tengo gozo cuando yo estoy ahí, pero en las pruebas y aflicción, y dice sumo gozo, sabiendo que las pruebas de vuestra reproducen paciencia. Más tenga la paciencia. Su obra completa. Entonces, la idea es, Dios sabe lo que Él está haciendo, ¿no? Lo que no sabemos somos nosotros. Y hay veces que esas dificultades surgen para hacernos crecer en fe. Pero yo no puedo interpretar eso en un sentido humano.
Job lo interpretó en cierto sentido, vio la providencia de Dios, pero la esposa no, entonces ella vino. Exactamente. Entonces, mira, ese es un buen ejemplo entonces de un conflicto. Un conflicto aquí viene cuando se me rompe mi conveniencia, la estabilidad de salud, estabilidad de muchas cosas, y los cónyuges no tienen la misma interpretación. Hay uno que puede tener la capacidad de por fe confiar, y hay otro que se estrella con la realidad de que tenemos problemas. Es una causa de conflicto. Y eso sucede, Eduardo. Así como le pasó a Job, muchas parejas, mientras hay prosperidad y la cosa va bien, no hay problema. Pero cuando se escasean otras cosas, te viene la dificultad. Y es una buena ilustración de eso. ¿Qué otro caso tú nos dirías, por ejemplo, hay problemas en la intimidad? Que son problemas muy comunes y tú como consejero lo ves con mucha frecuencia. Eso es así. Yo creo que nosotros no estamos siendo educados, Eduardo, en muchas de esas cosas. Por ejemplo, yo creo que como iglesia, nosotros debemos hacer un mejor trabajo entrenando a nuestra gente en este aspecto de la intimidad sexual. Nosotros vivimos saturados por una cultura que ha elevado el aspecto sexual a unos niveles que es una idolatría. Así. Pero nosotros hemos ido al extremo opuesto, es decir, casi tildando todo lo que tiene que ver con eso como algo incorrecto, pero no. La Biblia es muy clara que en el contexto del matrimonio, ni el esposo es dueño de su cuerpo, ni la esposa es dueña del cuerpo. Eso quiere decir que es una bendición de Dios que en ese pacto del matrimonio la pareja pueda disfrutarse. Yo creo que las parejas no hablan de eso. No hablan de eso y muchas veces lo usan como un chantaje. Y hay muchos tabúes. Entonces yo le digo a Eduardo a veces, recientemente yo estaba dando una consejería, y el esposo se quejaba de la frecuencia, la intimidad, lo que sea. Entonces yo le decía, estaba junto con mi esposa, y yo le decía a la esposa que está ahí, mira hermana, yo puedo entender que no todos los días son iguales, yo puedo entender que hay las necesidades de las hermanas son más afectivas y emocionales, el hombre tiene necesidades más físicas, pero no puede ser, Eduardo, que todos los días le duela la cabeza al hermano. Así es. Entonces yo creo que nosotros tenemos que ser educados en entender, porque te amo, puedo satisfacer tus necesidades. Yo creo que en ese tema de la intimidad, el gran problema es, Eduardo, que no somos capaces de sentarnos en una mesa a hablar abiertamente. Yo no sé si es la cultura, no sé si es los tabúes. Yo me crié en un hogar donde se hablaba abiertamente. Mis padres hablaban en la mesa del comedor de esas cosas y yo me eduqué como que es algo normal hablar de esas cosas en una pareja. Extrañamente hoy hay parejas que se sientan con cierto grado de madurez a decir esto es lo que me gusta, esto es lo que no me gusta, esto es lo que yo aspiro, así como yo me siento. Y nos hace falta educación en cuanto a eso. Y también ver los principios bíblicos en las diferentes áreas. Por ejemplo, entender que en la relación sexual, lo que dice 1 Corintios 7, 3 al 5, mi cuerpo no es mío, es de mi pareja y yo debo buscar la satisfacción de mi pareja y encontrar satisfacción en la satisfacción de ella. Pero esos principios no controlan a las personas, están todos esos tabúes. Hay un desconocimiento de la naturaleza masculina, hay un desconocimiento de la naturaleza femenina. Entonces todo eso trae conflictos. Y ahora que tú dices eso, Eduardo, esto me encanta, yo disfruto esto contigo porque somos consejeros bíblicos los dos y yo creo que hablamos de nuestra vida diaria aquí. Yo le decía en una consejería a una pareja exactamente lo que tú estás hablando. Nosotros tenemos que entender nuestra constitución porque hay hermanas que dicen, pastor, es que este hombre nada más piensa en eso. Porque ellos, de hecho, una me dijo, pastor, yo pienso que este hombre es anormal. Y es no entender, una evidencia de no entender que en el hombre es una necesidad fisiológica como comer. Sin embargo, el hombre no entiende la necesidad de ella. Ella funciona emocionalmente. Afectiva, como tú dices. Eso no es verdad, hermano, que usted puede tener un pleito con su esposa en la mañana, usted se va a su trabajo y deja el rancho ardiendo, y usted llega en la noche y su esposa lo está esperando. Eso no es verdad, porque hay una necesidad emocional que tú no has llenado. Yo recuerdo leer un libro que decía que el amor comienza en la cocina en la mañana, cuando tú haces el café,
y te da gracia, cuando tú le enamoras, cuando le manda un mensajito, hay que preparar a esa mujer. Porque un hombre que sale disgustado de la casa no llama a su mujer en el día entero. Y él la se busca en la queja de que intimidad. la mujer ahora está, bueno, tú creaste eso. Entonces ahí es que volvemos, Eduardo. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Correctamente, como dice, vamos a los principios bíblicos. Pero hay otro problema, Luis, de Ajá. causa de conflicto, la comunicación. Para allá vamos. Y ahora. entonces, explícanos cómo yo voy a resolver el conflicto y voy a hablar de un tema que para muchos es tabú si yo no tengo una buena comunicación con Y mi yo cónyuge. creo que damos en el punto clave de este asunto. Mira Eduardo, algo que estaba en estos días leyendo, reflexionando sobre eso. Nosotros vivimos probablemente en la comunicación, en la generación de más alto nivel tecnológico. Sí. Cuando tú y yo fuimos a la universidad, digo, yo no soy tan viejo como tú, pero cuando yo fui a la universidad no habían teléfonos Pero espérate, celulares. Luis, no te quite años. Bueno, usted fue profesor mío, pastor, así que si yo fui alumno suyo, algo me lleva a usted. Bueno, Entonces, está bien. pero la idea es, Pues como dicen los muchachos, bájale algo. exacto, nosotros, cuando yo estaba en la universidad, Eduardo, no habían teléfono móvil, es decir, mi mamá me daba la bendición en la mañana y ella esperaba Que que tú yo regresara. regresaras, así es. Entonces, hemos avanzado globalmente. Ahora, Eduardo, pasa una crisis en Japón y tú te enteras en 5 minutos. Así y puedes es. ver la foto y los videos. Así es. Hemos avanzado mucho en la comunicación global, pero tenemos un retroceso inmenso en la comunicación individual. Estamos conectados como nunca antes globalmente, pero distanciados emocionalmente como nunca antes. Tú llegas a una casa, Eduardo. Es más, yo conozco parejas que van a un restaurante, Eduardo, y se sientan así en la mesa y cada uno tiene un teléfono. Celular ahí chateando. Y yo le digo, ¿qué es lo que están haciendo? No, que estamos juntos cenando. No, pero no están hablando. ¿Saben lo que han tenido que hacer algunas parejas? No hay teléfono en este tiempo. Vamos a dejar el teléfono ahí para que hablemos. Entonces, no estamos hablando. Una familia de 5 personas a la hora del almuerzo, tú lo ves cada uno con un celular. Exactamente. Entonces, no estamos hablando. ¿Y cuáles son las consecuencias de esa falta de comunicación, de esa invasión de la tecnología en el hogar? Estamos desinformados, estamos desconectados, Eduardo, estamos desconectados. Esa es la Estamos informados de lo que ocurre en el mundo Pero- y desinformados de nosotros mismos. Como nunca antes, la gente se siente más incomprendida. Sí, a veces hay una consejería entre esposos. Eduardo, yo me imagino que eso te pasa a ti. Y él dice algo, y ella dijo, pues yo no sabía eso. En el salón, yo quiero desaparecer, me dijeron, yo quiero trágame tierra cuando yo oigo eso, y en cosas importantes. Y ella dice, pero tú nunca me habías dicho eso, ¿no? Y eso es una evidencia de decir, pero esto no puede ser. Pero viven juntos, duermen juntos. Entonces ahora hemos disminuido la necesidad de transferirnos información mutua individual porque estamos demasiado enfocados en lo global. ¿Sabes que el exceso de información ha creado distanciamiento? Increíble eso, ¿eh? Y En vez mira- de acercarnos más, porque estamos más comunicados, Exacto. recibimos tanta información Sí. vía esa comunicación que eso nos absorbe. Y te voy a decir algo en el aspecto mental, Eduardo, que esto es muy importante. Nuestro cerebro tiene una capacidad de procesar. Yo estudié ingeniería de computadora, mi profesión es secular, y yo recuerdo que las capacidades de la computadora son diferentes. Hay computadoras que se te frizan. Sí. Si tú intentas procesar mal, la computadora se pone como si fuera una foto. Sí. Ahora mismo, hoy en día, Eduardo, lo que nuestros abuelos leían en un año, el periódico de la ciudad, Sí. lo que sea, se cree que hoy en día lo hacemos en 24 horas. Wow. El bombardeo de información en estos teléfonos, en redes sociales, es tanto que ya el cerebro está cansado. Entonces no tengo la capacidad ahora de dilucidar nuestros problemas. Estoy cansado, Eduardo. Estoy cansado de estar tanto tiempo y no proceso. Llega un momento en que tú lees y no estás procesando nada. Entonces eso indispone el alma. Entonces, volviendo al tema de la pareja, lo que eso está creando un distanciamiento emocional. Si tú no me conoces, Eduardo, yo estamos viviendo juntos, pero tú no sabes lo que me está pasando. Tú no estás entendiendo mi preocupación. Una esposa me dijo en estos días a la esposa en la consejería, tú le puedes decir al pastor cuáles son las cosas que me quitan el sueño, que me están enfermando. Y no podía. No podía. Entonces él decía, no, pero que tú no me la dices.
Sí, pero ¿dónde está el momento en que nos sentamos? Entonces, ¿sabes, Eduardo? En estos desafíos que vivimos, en esta generación de la tecnología, nosotros tenemos que ser más intencionales en bloquear ese tiempo. Mi querido esposillo, ¿sabes lo que hacemos a veces, Eduardo? Nosotros tenemos reuniones de negocio. Eso es un café donde ella va con su listica y yo con mi listica. Y nos sentamos así en un café. Dime, me preocupan los muchachos, me preocupa que si vamos a salir, que si mi papá, que mi mamá, que lo que dijo fulano, porque eso no se funciona por WhatsApp, eso no funciona, dedica a lo loco en un pasillo. Entonces tú propones que establezcamos una mesa de diálogo. Correcto. Y yo creo que debe haber, la palabra clave, Eduardo, se llama intencionalidad. Nosotros, eso no funciona por suerte, Eduardo. Nosotros tenemos que bloquear esos tiempos, agendar esos tiempos. Tú sabes que en la consejería con las parejas, yo les recomiendo, después que tú llegues a la casa, que cenen, si tienen niños pequeños, que lo acuesten a los niños, tomen 10 minutos al día, 15 minutos, para hablar de qué ha pasado, pero no solamente contar hechos, sino hablar de cómo yo me siento en relación a esos hechos. Es correcto. Abrir nuestros corazones, hablar de nuestros temores, hablar de nuestros planes, hablar de nuestras frustraciones, porque si somos una sola carne con nuestro cónyuge y estamos llamados a compartir nuestras vidas, vamos a compartirlas, vamos a hacer de esa relación un pedazo del cielo aquí en la tierra. Excelente, y eso tiene todo el fundamento bíblico del mundo. Si vamos al texto principal en la Biblia, donde se crea la institución del matrimonio, Génesis 2:18, por eso dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Eso es un misterio. Luego Pablo, miles de años después, dice eso es un misterio, porque habla de Cristo y la iglesia. Y es una frase, Eduardo, que yo he sacado de ahí, que en un matrimonio 1 más 1 es igual a 1. A 1, sí, ahí no se suma. Si da 2, hay problema. Hay problema, porque pero volvemos de nuevo a la agenda. O sea, imagínate, Eduardo, yo me paso el día entero en consejería, en reuniones, y yo llego cansado a mi casa. Entonces aquí está mi querida Morena, mi esposa, al lado, que me quiere hablar de los problemas que hay con la vecina. No, como yo digo, las mujeres supuestamente tienen que hablar 50,000 palabras al día. Ella ha hablado 10,000 solo en la casa, le faltan 40,000, te está esperando a ti. Exacto, entonces aquí entra el amor, Eduardo, como parte de la solución la del conflicto. autonegación, considerando a los demás como superiores a uno mismo. Yo tengo que escribir, yo tengo que preparar conferencias, la vida nuestra es bastante ocupada. Entonces aquí está mi querida esposa, que ella quiere hablarme de algo que una vecina dijo. Yo no tengo tiempo dado para eso. Honestamente, a mí me están esperando 2 libros. Pero ese es el mundo de ella y es importante para ella. Entonces, ¿sabe cómo se llama eso? Amor sacrificial. Y aquí es que está el problema, Eduardo. La mitad de estos asuntos de conflicto es que no estamos amando bien. No es que el problema es grande, es que el amor es pequeño. Porque el amor es lo que me dará la disposición de escucharte primero. ¿Sabe que no sabemos escuchar, Eduardo? ¿Sabe que nosotros, a veces el otro no está hablando y yo estoy pensando cómo me voy a defender? Yo no estoy escuchando. Yo no estoy tratando de ponerme en el lugar del otro. Yo lo que estoy tratando de ver por dónde viene y yo preparar la defensa. La esposa mía a veces me dice, a mí no me gusta hablar de este tema contigo, porque empezamos hablando de ti y terminamos hablando de mí. Y yo digo, no, yo estudié consejería, yo le doy vuelta a ese avión en el aire, ya te sabes. Pero el punto es, Eduardo, el amor. Hace así. Exacto, terminamos hablando de ella. Entonces, Eduardo, el problema es que no estamos amando como Cristo ama a la iglesia. Si yo te amo, lo que sientes es importante, lo que te preocupa es importante, pero eso hay un denominador común, Eduardo, que se llama tiempo. Y en adición a ese tiempo, tenemos que cultivar el ser buenos oidores. Se llama el arte de escuchar, Eduardo. Fíjate cómo tú dices que el otro empieza a hablar y ya yo estoy viendo cómo neutralizarlos, ya sea para defenderme a mí o minimizando lo que el otro me está diciendo. Pero vamos a dejar que nuestro cónyuge hable. Vamos a dejar que hable sin interrumpirlo. Vamos a dejar que hable sin nosotros estar haciendo así. Sí. Te estoy escuchando. No, sí. No habla. Nosotros tenemos una situación en mi casa. Tú sabes que yo estoy muy ligado al mundo del béisbol profesional. Sí. A veces tengo que ver, Eduardo, los juegos. Entonces yo llego en la noche cansado de pasarme el día entero en consejería. ¿Qué es lo que tú crees que yo estoy pensando? A ver el juego para cumplir con tu trabajo. Exactamente. Entonces mi querida Morena me dice, yo necesito hablar contigo.
Y yo le digo, no, dale, arranca. En medio del juego, cuando viene ya Exacto, y ella el dice, cuarto bate, no. apágame el televisor. Digo yo, pero tú quieres que yo te escuche o que te vea. Y ella me dice las dos cosas. Ahí te mató, te No, neutralizó. exacto, pero ella tiene razón. Sí. Cuando yo estoy viendo televisión, un juego, ¿verdad? ¿Tú crees que es verdad que yo estoy escuchando a nadie? No, a nadie. Tú estás Entonces- esperando el cuarto bate, el jorrón, el Entonces hit. el amor incluye yo poner mi completa atención Eso es así. a lo que pero eso es imposible si Sí, no la amo, si no sí. la estimo. En el fondo, Eduardo, lo que estamos observando es una deficiencia de amar correctamente. Porque hemos comprado la idea de que el amor es un 14 de febrero. ¿Tú sabes, Sí. Eduardo, ahora cómo es el 14 de febrero? ¿Cómo es? Tú buscas la florcita, que ya lo venden en los supermercados. Sí. Si tú no tienes mucho verbo, ya hay una tarjetita que viene escrito el mensaje. Sí. Entonces tú compras los chocolates y los llevas. Todo el mundo ama el 14 de Así febrero. es, así el es. problema no es el 14 de febrero. Y los otros 364 días. Exactamente. Entonces, en estos días, oye, lo que me pasó con... Ustedes saben que tú conoces que nuestra vida son nosotros no somos muy vulnerables porque creemos que ministramos más siendo realistas. En estos días allá en nuestra casa, vivimos en un apartamento de 2 pisos. Yo tengo como una rutina para terminar mi día. Y termino obviamente viendo mi béisbol, orar. Y ya cuando nos íbamos a acostar, ya ready, Eduardo, la morena dice que ella quiere agua. ¿Tú sabes dónde queda el agua? Abajo. Son 18 escalones contados. Y yo le dije que tiene sed, busque el agua. Entonces se armó un lío. Pero yo resolví, tuve que Sí. buscar, pero me salió el indio, Eduardo. No, pero claro. ¿Qué fue lo que pasó ahí? O que ella te expresó un deseo válido y tú te resististe a querer cumplir ese deseo porque tú querías que las cosas fueran como tú quieres. mi comodidad. Por eso yo te digo, Eduardo, Amor sacrificial. tú yo lo te dices. amo mucho hasta que tú no me pidas algo que me cuesta. Y qué duro es bajar de noche cuando te vas a 18 acostar. escalones, ¿Tú o sea, sabes me lo que quita es el eso? sueño, Sí. ¿no? Ese es el problema de eso. Entonces, pero lo que te quiero decir, y hay gente que se ríe de eso, pero es de nosotros que estamos Sí, hablando. sí. Porque usted con el agua busca otra cosa, pero la idea es el amor bíblico, no es gratis. Y nosotros los hombres somos muy egoístas, Bueno, entonces poco ahí- serviciales. Ahí viene, Eduardo. Entonces el problema en el fondo se llama egoísmo. Luis, nos quedan 3 minutos de Sí, programa. Yo quiero que tú nos des un consejo final a nosotros los esposos, porque tú no tienes problema por lo que yo veo. Tengo bastante problema, Eduardo. Yo pienso que es importante recordar los principios bíblicos. Creo Sí. que es algo que tú has dicho que es lo más fundamental aquí. Dios diseñó el matrimonio. Dios sabe lo que está haciendo. Inicialmente, el propósito es santificar. El matrimonio existe porque necesitamos crecer a la imagen de Cristo. Nadie crece individualizado, nadie crece en aislamiento. Estas dificultades surgen para formarnos en el carácter de Cristo. Lo que tenemos que tener la humildad para crecer, Eduardo, sí. y dar gracias a Dios por nuestro cónyuge, que son un regalo de Dios para eso. Amén. Mi hermano, gracias por estar con nosotros. Un gozo. Tú sabes que ahora queremos empezar una nueva sección para contestar preguntas que nos hace nuestro público, diferentes tipos de preguntas, y hemos llamado a esta sección Consejería para los Tiempos. Oye esta pregunta. Pastor, lucho con el gozo, soy creyente y sé que Cristo murió por mí, pero no logro conseguir gozo y felicidad. Constantemente estoy quejándome y lamentándome de lo que me pasa, mientras veo otros cristianos que siempre están felices. Mi querido hermano, quiero decirte que el gozo no depende de las circunstancias. El apóstol Pablo en Filipenses 4:4 nos exhorta a regocijarnos en el Señor siempre, sin importar las dificultades. El gozo cristiano no es simplemente estar feliz, sino tener una paz y satisfacción profunda en Dios. Nuestra relación con Cristo y no nuestras circunstancias es la fuente de ese gozo verdadero y duradero. Por lo tanto, debemos trabajar en renovar nuestras mentes, como nos dice Romanos 12:2. Debemos transformar nuestra manera de pensar. El descontento y la falta de gozo a menudo surgen cuando nos enfocamos en lo negativo o nos comparamos con otras personas. En lugar de esto, debemos centrar nuestras mentes en las promesas y bendiciones de Dios, lo que nos ayuda a experimentar ese gozo abundante, incluso en situaciones difíciles.
No te compares con los demás. Eso puede robarte el gozo. En Filipenses 4:11, el apóstol Pablo nos enseña cómo él aprendió a estar contento en toda situación, ya fuera en riqueza, pobreza, abundancia, necesidad, salud o enfermedad. Porque el verdadero gozo se encuentra en confiar en que Dios, nuestro Dios soberano, tiene un plan único para nuestras vidas. Y oye bien, hermano, Él está obrando para tu bien, incluso en esos momentos difíciles en los cuales te encuentras. Ese gozo, como nos dice el apóstol Pablo en Gálatas 5:22 y 23, es un fruto del Espíritu Santo. Mira qué interesante, no podemos generarlo nosotros, sino que se desarrolla en nosotros a medida que nosotros permanecemos en Cristo. En resumen, en síntesis, ese gozo no depende de lo que nos rodea, sino de nuestra relación con Cristo, de renovar nuestra mente estando en la palabra de Dios, en ser sensibles a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. E incluso en medio de las pruebas podemos experimentar ese gozo profundo al confiar en Dios y agradecer sus bendiciones.